Pastor, porque yo creo que esta ya la empezamos. Ya le empezamos. Sí, La semana pasada, precisamente, Elizabeth, vimos lo que es una introducción al Nuevo Testamento y en esa introducción al Nuevo Testamento tratamos lo que era el contexto en el cual se da el Nuevo Testamento, que es el contexto greco-romano o helénico y la influencia del griego en el Nuevo Testamento y también el contexto judío y la influencia judía que aparece en el Nuevo Testamento. Eso lo vimos en la clase anterior. Así que los que no están con nosotros y quieren saber cuál es el contexto del Nuevo Testamento, que es sumamente necesario para entender e interpretar los evangelios y también para poder interpretar las epístolas, es necesario conocer ese contexto para ver la influencia tanto del griego como también del mundo judío en el Nuevo Testamento. Hoy, sin embargo, vamos a conocer lo que es el periodo intertestamentario y vamos también a entrar de inmediato a conocer lo que es el Evangelio según San Mateo. Este Evangelio no es el primero en ser escrito, sin embargo se coloca como primero, especialmente porque sirve de enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Rompiendo el periodo intertestamentario, comenzamos con el Evangelio de Mateo porque es la introducción perfecta para conocer el Nuevo Testamento. ¿Qué es el periodo intertestamentario? Es el tiempo entre los dos testamentos, como su nombre lo indica. Se extiende desde la época del profeta Malaquías, que lo vimos cuando estudiamos el Antiguo Testamento, que Malaquías profetizó alrededor del año 400-425 antes de Cristo, hasta que comenzó el periodo de predicación de Juan el Bautista, que fue en el año 25 aproximadamente, y por eso se dice que el periodo intertestamentario cubre 400 años del 400 o 425 antes de Cristo al año 25 de la después de Cristo. Debido a que no hubo palabra profética de Dios, no hubo revelación, no hubo profetas del pueblo judío, de habla judía, durante este periodo, desde Malaquías hasta Juan, algunos se refieren a este periodo como los 400 años de silencio. Imagínense ustedes, 400 años, que Dios como que le da la espalda al mundo y no hay revelación de parte de Dios. ¿Qué ocurrió en esos 400 años? Donde Dios no levantó un profeta. ¿Acaso no levantó profeta porque no era necesario? ¿O acaso simplemente nos encontramos ante tal vez los juicios de Dios o la indignación divina? Son muchos, lógicamente, muchas cuestiones que tenemos que plantearnos e investigar para ver qué ocurrió en ese periodo. Históricamente sí sabemos qué ocurrió. Durante este periodo, la atmósfera política y religiosa y social de Israel cambió drásticamente. Después del periodo babilónico, que es el exilio, y los medo-persa, en los periodos medo-persa ya Israel regresó del exilio y vivía bajo el agitado periodo griego. Y en este periodo griego se dice agitado porque hubieron muchas revueltas en contra de los griegos, especialmente en el año 330, por ahí, la revuelta de los macabeos, que esa revuelta terminó en una independencia provisional o temporal de Israel, que aproximadamente disfrutó unos 100 años de independencia en ese momento, hasta que volvió otra vez a sucumbir bajo el mismo imperio griego y luego otra vez bajo la dominación del imperio romano. Es una época de grandes convulsiones, de grandes luchas religiosas, políticas, donde prácticamente no hubo un profeta que se levantara a hablar en el nombre del Señor y que se hubiese considerado inspirado. Lógicamente, hay una Biblia o mejor dicho, no una Biblia, sí una Biblia también, y un canon que le llaman el canon alejandrino. Este canon introduce y reconoce algunos libros escritos en este periodo, como por ejemplo están los macabeos, que tienen dos libros y así por el estilo, pero estos libros no son reconocidos en el canon que actualmente utiliza la Biblia protestante que comenzó a usarse con Martín Lutero. Estos libros que fueron escritos en este periodo
entendemos que carecen de autenticidad, que carecen de inspiración, porque no hubo realmente una inspiración de Dios en este periodo y por lo tanto no se reconocen en el canon que actualmente utilizamos. Durante este tiempo se extendieron las religiones paganas, el culto al emperador, se extendieron lo de los griegos, salen los gnósticos y muchas creencias filosóficas griegas se expandieron, que luego se mezclaron o intentaron mezclarse con el cristianismo, como los epicúreos, los estoicos, los escépticos, los cínicos, Sócrates, Platón o la escuela socrática o platónica, mejor dicho, como se conoce, la escuela platónica, que son de estos tres grandes maestros, Sócrates, Platón y Aristóteles, que tuvo una gran influencia en lo que es la teología del Nuevo Testamento. El pueblo judío parece que no aprendió la lección y continuó mezclándose con la idolatría. A la dura historia nos enseña que sufrió lamentablemente un largo periodo de opresión, pero parece que no aprendió la lección. No obstante, la creencia en un solo Dios se levantaría, se lleva constantemente, diríamos, entra en conflicto con los intereses de Roma. La creencia en la venida del Mesías es firme durante este periodo. Este periodo, al ver lógicamente la gran decadencia religiosa y política de Israel, Israel se afirmó firmemente en su esperanza mesiánica como una forma de liberarse del yugo de las naciones extranjeras que siempre estaban oprimiendo al pueblo de Israel y soñaban con que viniese ese Mesías, buscaban ese Mesías y esperaban a ese Mesías como un príncipe, como un rey que vendría a liberarlo del yugo opresor de estas ciudades extranjeras o de estos imperios extranjeros. Esperaban el Mesías durante los griegos, esperaban el Mesías y en el periodo romano, y era constante esa creencia. Por lo tanto, ellos entendían tres cosas importantes o cuatro cosas importantes que debía cumplir este Mesías. Primero, que era un descendiente del rey David. Segundo, que tomaría su trono. Tercero, que lo liberaría del dominio romano, específicamente en la época del Nuevo Testamento. Y cuarto, que Israel otra vez iba a formarse como una potencia política regional, como lo fue en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Estas eran las expectativas que tenían ellos del Mesías y así lo esperaban. Y por esa razón vemos cómo el pueblo, cuando Cristo comenzó a predicar, se volcó buscando, diríamos, con vehemencia a ese Cristo, esperando que sea el Mesías esperado. Y el temor sobre todo de los judíos, de los príncipes, de los principales judíos, de que el pueblo entendiera que ese es el Mesías. Y por esa razón, ellos lo último que hicieron fue tomar al Mesías, un momentico, por favor, y condenarlo, lamentablemente, condenarlo a ser muerto en la cruz del Calvario. Simplemente dijeron, es mejor que uno muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera por uno, porque entendieron, si el pueblo, después de la resurrección de Lázaro, entiende de manera definitiva que Jesucristo es el Mesías, Jesús de Nazaret es el Mesías, se va a levantar, va a haber una tremenda revuelta política en contra de Roma y va a ser incontenible esta revuelta del pueblo y Roma va a intervenir y Roma va a matar a los judíos y va a destruir el templo por segunda vez. Así que con ese ánimo de proteger a la nación y proteger, diríamos, proteger también a lo que es el templo, ellos complotaron, decidieron matar a Cristo porque ya se había vuelto políticamente peligrosa. Ese desde el punto de vista político. Ahora, en este tiempo, en el tiempo intertestamentario, se llama también diáspora judía, hubo dos grandes dispersiones. La primera dispersión fue la deportación babilónica, pero la segunda deportación judía fue en el año 72 cuando el emperador Tito, el general Tito, que luego se hizo emperador, destruye finalmente a Jerusalén y destruye por segunda vez el templo que se había levantado.
En este tiempo de dispersión de los judíos, se levantaron las principales sectas judías que encontramos en el Nuevo Testamento. Incluso la forma de gobierno de estas sectas judías, que son, por ejemplo, que cuando leemos los evangelios, hablamos de las sinagogas, y las sinagogas eran controladas y dirigidas por estas sectas judías. El gobierno de las sinagogas es tomado como modelo de gobierno de las primeras iglesias que se levantaron en el Imperio Romano. ¿Cuáles sectas estaban relacionados con este concepto de la sinagoga? Estaban los fariseos, que eran la más numerosa y de mayor influencia en el pueblo, y Pablo, uno de los principales apóstoles, fue fariseo. Estaban los saduceos, menos numerosos, pero con mucho poder político. Estos eran generalmente de este grupo, se sacaban a los sumos sacerdotes, y los sumos sacerdotes velaban mucho como intermediarios, intermediario entre lo que es el pueblo judío y también los intereses del gobernador de Roma. Estos eran los saduceos. Así que los saduceos le hacían favores a Roma, pero también recibían favores de Roma, como fue el favorcito que le pidieron de que crucificaran a Cristo. Como ellos no podían matarlo, así que presentaron a Cristo ante los romanos para que los romanos autorizaran matar a Cristo. Y lógicamente, a pesar de que el gobernador de Roma, que era Poncio Pilato, sabía perfectamente bien que no habían causas suficientes para mandar a Cristo a ser crucificado. Sin embargo, para complacer a los judíos, a fin de mantener la paz con los judíos y la armonía con este grupo poderoso de los saduceos, y en ese caso, los fariseos y los saduceos se unieron para entregar a Cristo. Entonces, el gobernador romano le concedió este favorcito. Por eso se dice que es mejor deber dinero que no deber favores, porque cuando debes favores, a veces te ve obligado a hacer cosas que realmente no quieres. Otro grupo que ya no estaba directamente diríamos, eh, con las sinagogas, pero sí fue de gran influencia, fueron los esenios, un grupo de eruditos con creencias similares a los fariseos, pero con tendencias ascéticas que formaban una comunidad. Por ejemplo, los esenios, gracias a ellos, encontramos los manuscritos del Mar Muerto en la famosa cueva o las famosas cuevas del Qumran en el Mar Muerto. Los esenios fue un grupo, diríamos, que se formó durante el Imperio griego y que aún se extendió al Imperio Romano y que finalmente fueron exterminados en esas luchas del Imperio Romano contra los judíos que terminaron finalmente destruyendo la ciudad. Y estaba el grupo de los celotes. Los esenios era un grupo de creencias similares a fariseos, pero eran de eruditos, estudiosos de la palabra, que se retiraban al desierto, a lugares solitarios. Pero los celotes eran grupos políticos, fanáticos, religiosos, militantes, nacionalistas, que practicaron la violencia y juraron romper el yugo romano. Y entre los celotes, para así decirlo, estaba uno de los discípulos de Cristo, que era Judas Iscariote. Y se dice que cuando Cristo fue crucificado, presentaron a otro celote como opción de liberarlo, Cristo o Barrabás, y que Barrabás era popular porque Barrabás era un celote, uno que procuraba a base de la violencia la liberación de los judíos. Y finalmente estaban los herodianos, que era otro grupo pequeño, pero también simpatizantes de la dinastía de Herodes y del gobierno romano. Este grupo pequeño también tenía tendencias religiosas, pero también era tendencias políticas. Así que tenemos esas sectas judías que existieron en los tiempos de Cristo y que también formaron parte de lo que es los discípulos que Cristo eligió, porque eran de diferentes extractos de estos grupos que estaban acá. Ahora, de esta forma llegamos a lo que es la formación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento deriva de su nombre en latín, Novum Testamentum, y a su vez del griego ekaine didache, diateque, ekaine diateque, ekaine diateque,
El término griego diateque significa testamento, que se traduce como alianza, pacto, y por lo tanto se habla de dos testamentos, dos alianzas, dos pactos. El viejo pacto, el nuevo pacto, o la antigua alianza, que se refiere a la ley de Moisés básicamente, y el nuevo pacto, que se refiere al pacto establecido por Jesucristo. El Nuevo Testamento se llamó así, lógicamente, después del siglo segundo para diferenciarlo del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se hablan las escrituras y lógicamente las escrituras, los profetas, las escrituras que se refieren al Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento contiene citas grandiosas de lo que es el Antiguo Testamento. Incluso se dice, y es cierto, que el Evangelio de Mateo es el que mayor cita contiene del Antiguo Testamento y por lo tanto nos presenta el vínculo perfecto, el vínculo ideal entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la introducción perfecta entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y este Nuevo Testamento se forma, está integrado por 27 libros. Los tres primeros, los cuatro primeros son los evangelios. Y los evangelios tienen dos clasificaciones. Los evangelios sinópticos de sinopsis, que significa vista común, y esta vista común se refiere a que te han escrito en un mismo patrón. El primero a ser escrito es el evangelio de Marcos. Y ese patrón, ese diagrama que trazó Marcos para redactar su evangelio, lo sigue casi fielmente el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Lo siguen más o menos. Y el evangelio de Juan no es hipnótico porque un evangelio que no lleva la misma, diríamos, la misma, el mismo cuadro, la misma visión, los mismos relatos que los demás evangelios. Casi siempre encontramos los mismos relatos en los tres primeros evangelios y por esa razón es que se llama signóticos, signótico. Ahora bien, aquí tenemos lo que es el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios que son, que uno dice, ¿qué es un evangelio? ¿Es un documento histórico? Sí, es histórico. ¿Es biográfico? Sí, es biográfico. Entonces, pero es carta, es epístola, en cierta forma es carta, es epístola, porque es dirigida a un grupo, a una comunidad, pero no es una carta probablemente dicha porque no está redactada en forma de carta. Correcto. Entonces, ahora, ¿qué es un evangelio? Y esta cuestión de evangelio vamos a dilucidarla, vamos a ver a qué tipo de escritura corresponde lo que son las escrituras llamadas los evangelios. Los tres primeros, como dijimos, son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque sigue una misma sinopsis, una misma visión de un mismo de relato de los evangelios. Todos los evangelios comienzan casi siempre del nacimiento hasta la muerte de Cristo. O sea, el tiempo histórico, la cronología de los cuatro evangelios terminan con la muerte de Cristo. Sin embargo, Mateo y Lucas comienza con el nacimiento de Cristo, mientras que el evangelio de Marcos comienza con el ministerio público de Cristo y también el evangelio de Juan comienza con el ministerio público de Cristo. O sea, 12 evangelistas comienzan su relato a partir del ministerio público del Señor Jesucristo y 12 evangelistas inician su relato a partir del nacimiento de Cristo. Luego sigue el único libro histórico Nuevo Testamento que es Hechos de los Apóstoles. Aunque tienen carácter histórico las cartas y los evangelios, el único libro que tiene un carácter eminentemente histórico es Hechos de los Apóstoles. A diferencia del Antiguo Testamento, que hay 12 libros históricos y otros libros también que comparten su historicidad, sin embargo, el Nuevo solamente tiene uno. Epístolas, muchísimas. Las de Pablo, las cartas de Pablo son 14 o 13 epístolas y luego están las cartas generales. Y finalmente hay un solo libro profético que es el Apocalipsis, aunque el Nuevo Testamento tiene muchas secciones que son también proféticas, como es Mateo 24 y 25, que es profética. Este es el contenido general de lo que podemos llamar el Nuevo Testamento. En total son 27 libros que conforman el canon del Nuevo Testamento. Ahora,
Ahora comenzamos propiamente con el Evangelio según San Mateo, después de ver esta breve, verdad, llamamos breve introducción de lo que es el periodo intertestamentario y qué ocurrió durante este periodo que se formó. Ahora comenzamos con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, aunque está colocado como primer libro del Nuevo Testamento, no obstante, el Evangelio de Marcos fue el primero en ser escrito. Se cree que el Evangelio de Mateo se escribió por el año 70 y el de Marcos se considera que se escribió por 64 o 65 antes de Cristo, o sea, unos 5 años antes del Evangelio de Mateo. Los padres de la iglesia desde muy temprano atribuyeron este Evangelio a Mateo. Comienza con un primer versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Solamente nosotros tenemos indicio, porque no dice en la introducción que es escrito por Mateo, ni se presenta en la introducción como si fuese uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento que dicen que la palabra de Jehová vino al profeta Jeremías, al profeta Isaías. No tiene ese estilo porque es una carta, diríamos, está escrito en una forma personal. Entendemos que es Mateo porque por las veces que menciona su nombre, habla en primera persona, como si él estuviese incluido en el relato y no se detalla perfectamente bien. Por los indicios internos que encontramos en el Evangelio, desde muy temprano se atribuyó o se reconoció a Mateo, el recaudador de impuestos, como el autor de este Evangelio. Entre los padres de la iglesia que reconocieron a Mateo como el autor de este Evangelio se encuentra Eusebio, y Eusebio escribió en el año 325, pero Eusebio está basándose en un escrito de Papías del año 100 después de Cristo, diciendo que Mateo publicó entre los judíos un evangelio compuesto en arameo. Igual testimonio nos brinda otros padres de iglesia como Irenio y también además de Eusebio. O sea que los padres de iglesia al unísono están de acuerdo que este evangelio corresponde a Mateo y precisamente por eso lleva su nombre, Evangelio según San Mateo. Esto no excluye la posibilidad de que el autor haya escrito una segunda edición en griego, porque dijeron originalmente Mateo lo escribió en arameo y es de lógico pensarlo. El único evangelio que primero fue escrito en arameo y luego fue escrito en griego fue Mateo. ¿Por qué entendemos que sí es lógico, es plausible entender que Mateo escribió este evangelio en arameo? Porque Mateo quería evangelizar a los judíos. Mateo estaba haciendo un esfuerzo increíble en llevar este contenido, en presentar lo que es el Evangelio de Cristo, su mensaje a una comunidad judía. Y como era la comunidad judía, es entendible que ellos iban a apreciarlo mucho si era escrito en arameo. Lógicamente, una segunda versión fue traducida desde temprano, muy temprano, fue traducida prácticamente al idioma griego, porque había muchos judíos helénicos en todo el imperio romano que también que querían acceso a esa información y tenían que ser alcanzados, pero la versión que más se popularizó fue la versión griega y esa es la que llegó a nosotros y la que encontramos, diríamos, textos de este manuscrito aún en la cueva del Mal Muerto o las cuevas del Qumran. Ahora, ¿qué entendemos más de Mateo? En el Evangelio de Mateo, la palabra evangelio viene del griego evangelion, significa buenas nuevas, buenas noticias. Son buenas noticias narradas por 4 autores, 4 puntos de vista: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir acerca de los acontecimientos, la vida, los discursos de Jesús de Nazaret. Allí encontramos aspectos de su vida, su ministerio, su muerte y de su resurrección. Recordemos, 12 evangelios comienzan narrando desde el nacimiento de Cristo. ¿Quiénes son? El evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Y 2 evangelios comienzan narrando
a partir de su ministerio histórico, que es el Evangelio de Marcos y es el Evangelio de Juan. Y todos los evangelios terminan con la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Y ahí están los contenidos. Mateo es un libro clave para entender los evangelios y un libro clave que sirve de enlace para nosotros comprender claramente lo que es el Nuevo Testamento. Es una obra notable, una obra clave en la Biblia, contiene característica principal de que es el libro más que más recurre o que más cita tiene del Antiguo Testamento. Si comenzamos leyendo aún la genealogía, que comienza el libro de la genealogía de Jesucristo, esa genealogía se basa en un estudio personal que hace el propio Mateo de la genealogía de los antecedentes, de la genealogía de Cristo, y la divide en grupos de 14 genealogías por cada una. O sea, un trabajo minucioso que es digno de mérito el que está haciendo Mateo en la primera genealogía. Y cuando comienza a narrar el nacimiento de Cristo, comienza a citar, por ejemplo, al libro de Isaías 7:14 en cumplimiento de esa promesa, y comienza a citar también a Miqueas 5:2 cuando dice que nació en Belén, y comienza a citar los diferentes profetas y escritos del Antiguo Testamento que realmente una persona con mentalidad judía entendería, porque es para esto, para darle a entender que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y que Jesucristo es el descendiente de David que Dios había prometido. Así que, en efecto, Mateo cita más de 60 veces el Antiguo Testamento. Esto resulta lógico, ya que fue escrito para los judíos, pero también es el libro que más avanza en la dirección del Nuevo Testamento más que otros, siendo el enlace, como le hemos dicho varias veces, el enlace perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Joseph Renan, un escritor francés escéptico, o sea, incrédulo, autor de controvertidas obras acerca de Jesús de Nazaret, hablando de este evangelio, dijo en cierta ocasión: el libro más importante de la cristiandad, el libro más importante que jamás haya sido escrito, es el Evangelio de Mateo. Viniendo de él, que es un escéptico, es una afirmación que nosotros entendemos que es extraordinaria. ¿Quién fue Mateo? ¿Mm? Tal vez se distinguía también entre los demás por sus relatos acerca de la vida de Jesús, por la facilidad de palabra y por el arte de llevar la buena nueva a la inteligencia y los corazones de los hijos de los israelitas. ¿Quién era Mateo? ¿Qué profesión tenía Mateo? Era hijo de Alfeo, según nos dice también el Evangelio de Marcos 2:14, un publicano, un recaudador de impuestos. Óigase, esto lógicamente cuando dicen publicanos, recaudador de impuestos, esto es uno que recoge las contribuciones de Roma al pueblo judío, y que por lo tanto esto no era visto como muy favorable entre el pueblo judío. Pero también me habla de grandes cualidades que tenía Mateo. Mateo era como un contable. Mateo era como un administrador. O sea, Mateo era minucioso. Mateo investigaba, Mateo escudriñaba, Mateo tenía conocimiento profundo, sabía el hebreo, sabía el arameo, perdón, sabía el arameo, sí, que es el idioma que se hablaba, y de aparte del arameo, sabía el griego perfectamente de manera fluida. Su lenguaje griego es exquisito, como también su lenguaje arameo también es muy bueno. O sea, era un hombre educado, un hombre con formación, y esta formación de Mateo lo vemos en la forma que fue escrito este evangelio. Sus escritos nos denota la capacidad literaria que tenía Mateo, porque reconocemos que es un evangelio realmente extraordinario. Además que sirve de enlace entre el Antiguo y el Nuevo por la gran cantidad de citas del Antiguo Testamento, y porque se introduce el evangelio al pueblo judío, y Cristo dijo que vino a los judíos. Así que por lo tanto es algo hermoso nosotros comenzar este estudio del Nuevo Testamento conociendo lo que es el Evangelio de Mateo. Mateo, acostumbrado a los números, hecho a entender letras, recibos,
Imaginemos que Mateo tenía una pequeña oficina que tenía, que era minucioso en las cosas que hacía. Etimológicamente, el nombre de Mateo proviene de la palabra mátalos. Esto es en arameo matal, una forma corta de hebreo matajá, significa don de Jehová. Óigase, que si buscamos el significado de Mateo, ¿qué significa el nombre Mateo? Don de Yahvé, don de Jehová es el nombre de Mateo, como si fuese un don de Dios. Es también llamado Leví y lógicamente no aparece una biografía de Mateo, pero sí aparece el llamamiento de Mateo y otros discípulos en este evangelio. ¿Cuál es el estilo literario de Mateo? Se propone enseñar, recogiendo fielmente los discursos de Cristo, pero hace una combinación entre lo que es narración y discurso de Cristo y lo va combinando uno y uno, de una forma magistral. Vamos a ver la estructura de Mateo más adelante, que así que él se enfoca primeramente en el relato histórico, la cronosidad, ¿verdad? Que es fiel, minucioso en detalle, mucho más que Marcos, y también comienza también a relatar, lo intercala con los discursos principales de Cristo, y por esto que este evangelio es extraordinario, además de que es mucho más extenso que Marcos, porque excede en contenido a Marcos. No tiene el realismo expresivo de Marcos, porque Marcos es un evangelio breve y un evangelio de acción que pasa rápidamente de una escena a otra sin muchas explicaciones, porque ese es el realismo expresivo que tiene Marco. Ni tampoco la gracia conmovedora, poética de Lucas, porque Lucas tiene, oiga, insertado unos poemas hermosísimos, unos cantos hermosos en todo su evangelio. Ni tampoco, lógicamente, tiene la visión penetrante de Juan, porque Juan fue escrito a profundizar algunos detalles acerca de Cristo y fue escrito especialmente para los creyentes. Ahora, más bien, sin embargo, se han conservado más palabras de Jesús, palabras sencillas y directas, tan vivas que nos pareciera oírlas con el acento, con la entonación que tenía al salir de los labios de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mateo hizo un evangelio realmente con un estilo literario muy bello, muy hermoso que tenemos que conocerlo. Hay un método que se llama método crítico, y en ese método crítico, cuando estudiamos un libro, se nos pregunta, ¿quién lo escribió? Autor, Mateo, hijo de Alfeo. Nombre que significa don de Dios. Mateo, también llamado Leví, era publicano a quien Cristo llamó. Llamamiento de Mateo, óigase, no está en su evangelio. Su llamamiento, por eso digo, está en Marcos y en Lucas, pero no está en el evangelio que él escribió. ¿Cuándo fue escrito? Unos dicen que por el año 42 al 60. Más precisamente, la mayoría de los autores actualmente están hablando que fue escrito antes del año 70 de Cristo, o sea, que fue escrito entre, el consenso está por el año 70. ¿A quién fue escrito? A los judíos, cristianos, judíos o no cristianos, con el propósito de enseñarle que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Jesús alcancen salvación. Comúnmente se piensa que vivió en Antioquía de Siria y sus alrededores, Mateo. ¿Dónde fue escrito? Lo escribió en Antioquía. Antioquía es la iglesia de Antioquía, que se fundó después que comenzaron las persecuciones en Jerusalén. Esta iglesia cristiana, una iglesia donde había un ambiente más acogedor y donde se propagaba más grandemente el mensaje del evangelio, y desde el lugar que Pablo comenzó sus viajes misioneros, de ese lugar se escribió este evangelio. En Antioquía también fue Pablo, que ahí estuvo congregándose, también Pedro fue a Antioquía, o sea, Antioquía es una iglesia que goza de grandes privilegios, de tener a grandes hombres de Dios y de ahí extenderse el evangelio al mundo entero. Su género lo escribió en prosa,
o sea, una narración sencilla como si fuese un libro narrativo. Fue escrito en prosa. El Evangelio de Lucas tiene lógicamente muchas poesías, pues también está en versos, pero este particularmente, su literatura correcta es en prosa. El método panorámico, si lo empleamos este Evangelio, tenemos que buscar, primero, cuál es el tema principal de este Evangelio, de qué nos habla. Si vamos a ponerle un tema principal, ¿qué le pondríamos a este Evangelio? Jesús, el rey de los judíos. Y así mismo se colocó en la inscripción que se colocó en la cruz del Calvario. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y esto es lo que caracteriza al Evangelio de Mateo. Su contenido está para demostrar que Jesús es el rey de los judíos. ¿Por qué se escribió? Principalmente se escribió a una audiencia judía para mostrarle por medio de las escrituras que Jesús es el Mesías. Él es el rey anunciado desde la antigüedad. Lo demostró en su vida y también en su ministerio. Así que las palabras clave de Mateo, que son las, cuando usted lee un evangelio, un libro, y comienza a subrayar las palabras que más se repiten, son las palabras clave, porque hace mucho énfasis en esa palabra. La palabra rey, cumplirse, pacto, son muy frecuentes en este evangelio. El énfasis en cuanto al tema, su énfasis que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías, el Rey de los judíos. Jesús es Dios presente con nosotros en poder milagroso. Jesús es el Señor de la iglesia. La enseñanza de Jesús tiene importancia y continúa con el pueblo de Dios. El Evangelio del Reino es para todos los pueblos, judíos y gentiles, por igual. Fíjese que la iglesia en este Evangelio aparece de una forma asombrosa, porque este es el Evangelio que dice, que declara que Jesús vino a establecer su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. O sea, que no solamente hace una introducción a lo que es el Nuevo Testamento, sino que nos hace una presentación extraordinaria a lo que es también la iglesia de Cristo y a lo que es también un periodo completamente nuevo, un periodo donde es rico en cuanto a la presencia del Espíritu Santo. Nos habla de la promesa del Espíritu Santo, muy, muy lindo, y por esto es muy bello. Este evangelio se podría esquemar de la siguiente forma. Le dice a Israel, Israel, he aquí nuestro rey. Siendo un judío, le escribe a su nación, le escribe a sus coterráneos y le presenta a Cristo como el Mesías. Y por eso dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Habla de Jesús, que es el hijo de José y María, el carpintero. Cristo, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Reclama, por lo tanto, una genealogía desde Abraham que va hasta David y por lo tanto está cumpliendo la promesa de Dios dada a Abraham y también el pacto que Dios hizo con David de darle un reino que perduraría por siempre. Este contenido de Mateo, he aquí nuestro rey, podríamos bosquejarlo de la siguiente forma. Si usted habla en su libro, el libro de Mateo, vamos a encontrarlo de la siguiente forma. La persona del rey en estos dos primeros capítulos nos habla de su nacimiento y su genealogía. Y nos habla de la persona del rey. Capítulo 3 y 4 nos habla de la preparación del rey. En esta parte de todos capítulos me habla del bautismo y la tentación. En el capítulo 5 al 7 nos habla de las leyes del reino y habla del sermón de los judíos, el sermón del monte. Y este sermón del monte realmente es muy bello, es extraordinario. En los capítulos 8 al 9 nos habla de los milagros compasivos del rey. En los capítulos 10 al 16 nos habla del programa del rey y ahí es que presenta el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál es tu concepto del reino de Dios? Y ahí está Mateo capítulo 13, que en parábola nos habla de cuál es la naturaleza del reino de Dios. Y por esto es que desarrolla y nos presenta su programa del reino de Dios en Mateo capítulo 10 hasta el 16. La pasión del rey, o sea, a qué vino el rey, su muerte, su resurrección, está en los capítulos 16 hasta el 27. Y el poder del rey, que es la resurrección,
está en Mateo 28. De esta forma extraordinaria encontramos nosotros, amén, lo que que nos habla este evangelio. Luego vemos igualmente, viendo otro enfoque, cómo podríamos dividir el contenido de Mateo: nacimiento e infancia, capítulo 1 y 2. Promulgación del reino de los cielos, capítulo 3 al 7, cuando él comienza ya a promulgar el reino de los cielos con su discurso. Predicación del reino de los cielos, capítulo 8 al 10. Esta es otra forma, otro cuadro que se puede hacer. Yo, sin embargo, me gustaría quedarme con este cuadro muy preciso, muy exacto, y nos dice en este cuadro de forma simple cuál es el contenido del Evangelio de Mateo. Aunque lógicamente podemos nosotros analizar diferentes autores y tomar el bosquejo de su contenido conforme nosotros queramos. Ahora, lo primero que nos presenta Mateo, déjeme echarme un poquito más adelante. Déjenme ver, permita avanzar. Ok, esta es la parte narrativa de Mateo. Le dije que Mateo tenía una particularidad. La particularidad es que Mateo, si usted analiza cuál es su estructura, combina narración con discurso. Lo están viendo. Capítulo 1 al 4 es narración. Nacimiento de Jesucristo, la visita de los magos, predicación de Juan el Bautista, bautismo, narración, tentación de Jesús, sus primeros discípulos. Así que los primeros 4 capítulos son narración. Capítulo 5 al 7, el primer discurso de Jesús, uno de los más bellos, el Sermón del Monte. Luego sigue con una sección de narración. El 8 y 9 son secciones narrativas. Pero luego está otro discurso de Jesús, que este discurso del capítulo 10, amén, que elige, es el discurso de misiones, cuando él envía a sus discípulos a hacer misiones. Después del discurso de misiones viene otra sección de narración. Capítulo 13, el discurso parabólico de Cristo, donde en ese discurso narra las parábolas del reino. Luego viene otra sección narrativa, del 14 al 17. Sigue con un discurso, le dicen eclesial, que es el discurso a la iglesia. Luego de ese discurso viene otra sección narrativa. Y luego está el último discurso de Cristo en Mateo, que es el discurso del Monte de los Olivos. Y este discurso del Monte de los Olivos, o el discurso escatológico de Cristo en Mateo 23, 24 y 25, es extraordinario. O sea que nosotros vemos que Mateo combina, diríamos, redacta su evangelio de una manera extraordinaria, combinando sección narrativa con los discursos de Jesús en toda la estructura de su evangelio. Amén. Entonces, viendo esto, volvamos otra vez a comenzar el estudio de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, visto a grandes rasgos, le dije la semana pasada, vayan estudiando el capítulo 1 y estudien en particular la genealogía de Cristo de Mateo capítulo 1 y compárenla con la genealogía de Cristo que nos presenta el Evangelio de Lucas. Correcto. Lucas, donde está Lucas capítulo 3, me parece que es correcto, me presenta una genealogía de Cristo. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las grandes diferencias entre estas dos genealogías? Lucas capítulo 3, versículo 23 en adelante. Lucas 3, 23 me presenta una genealogía de Jesucristo. Ahora, veamos en cuanto a la grandeza literaria de este evangelio, veamos esta genealogía. Esta genealogía aparece en muchas genealogías en la Biblia y generalmente nuestro concepto de genealogía es un tanto aburrida. Porque cuando nos hablan de genealogía, hijo de, hijo de, hijo de, o engendró a, engendró a, engendró a, nosotros como se nos cansan la vista y como que nos caemos porque no entendemos mucho de genealogía, ni entendemos cuál es la importancia.
¿Cuál es el propósito de una genealogía? Trazar un árbol genealógico, es trazar la descendencia. Para nosotros tal vez no es tan importante, solamente por curiosidad, pero para el pueblo judío es muy importante porque me dicen cuáles son los ancestros, de dónde viene. Por ejemplo, determinar la genealogía del sumo sacerdote Aarón es importantísimo porque de ahí es que vienen los sumos sacerdotes y si se rompe esa línea, se está rompiendo por lo tanto lo que es la autenticidad del sumo sacerdocio y eso es importante. La genealogía de David es importante porque es la línea genealógica del reinado, de lo que Dios ha prometido, del pacto que Dios hizo con David. La genealogía de Abraham, todo esto es importante desde el punto de vista del pueblo judío. De hecho, cuando los israelitas regresan del exilio, se hace un conteo de las personas que regresaron con Esdras, los que regresaron con Zorobabel, los que regresaron con Nehemías, y se busca la descendencia de ellos. Aquellos que podían demostrar su descendencia ocupaban sus territorios que les pertenecían. Y aquellos que no podían demostrar su descendencia estaban en lista de espera o no le tocaba ningún territorio asignado porque no podían demostrar su descendencia. Aquellos que podrían demostrar, por ejemplo, su descendencia en la tribu de Leví, entraban de inmediato a administrar otra vez en el santuario. Y aquellos que podían demostrar su descendencia en la línea sacerdotal, también entraban al servicio en el santuario. Pero los que no podían demostrarla, no podían entrar al servicio en el santuario. Y por esa razón, para el pueblo judío, es importante poder demostrar cuál es tu descendencia. Así que en esta mentalidad judía, Mateo comienza demostrando la descendencia de Jesucristo como descendiente de Abraham y más que descendiente de Abraham, como descendiente del rey David. Y por lo tanto, la promesa, el pacto que Dios hizo con David de levantar en él un reino sempiterno se cumple también con Cristo Jesús. ¿Cómo hace Mateo para dividir o para mostrar esa genealogía? Hace un esquema bien elaborado. Presenta 42 generaciones que abarcan 2000 años. Lógicamente, si usted dice una generación, son unos 40 años. Algunas veces se dice que una generación puede ser un permisito, una generación tal vez puede ser 25 años, dependiendo de la época, de la fecha. Podría ser 25 años, porque por la longevidad de las personas o por la forma en que moría, si es tiempo de guerra o no tiempo de guerra. Pero generalmente se dice que en la Biblia una generación son 40 años. Ahora, 42 generaciones no te van a sumar 2000 años. Es imposible. Nunca, nunca, bajo ningún concepto. ¿Pero por qué? Porque él da grandes saltos y son simplemente traza una línea genealógica certera para llevarnos desde Abraham hasta Jesucristo y utiliza un esquema de 42 generaciones para cubrir 2000 años. Divide en tres grupos de 14 generaciones. O sea, de esta forma, dicen que ¿por qué lo hace Mateo así? Dicen en muchos que eso es como una ayuda necmotécnica. Necmotécnica es como para usted memorizarla con más facilidad. 14, 14. Como él mismo lo dice. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, que dice Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Él está elegido 14 generaciones. Lógicamente son más. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Lógicamente son más de 14. Pero él elige los personajes principales para seguir la línea genealógica precisa, que no hay duda en cuanto a ella. El primer grupo abarca el año 1000 antes de Cristo o posiblemente 1060 antes de Cristo con Abraham hasta el rey David. El segundo grupo abarca 400 años, desde el rey David
hasta la deportación babilónica, ocurrió en 400 años. Y el último grupo abarcó unos 600 años, desde la deportación babilónica, que fue en el año 538, hasta Cristo, que fue prácticamente en el año 30, en el año, podríamos decir, en el año 4 de la era cristiana, 14 generaciones. Omite muchos nombres, sí, omite muchos nombres, pero sigue con fidelidad la línea genealógica, estableciendo de forma fidedigna la secuencia generacional desde David hasta Jesucristo, más aún, desde Abraham hasta Jesucristo, para demostrar de esta forma que Cristo es descendiente de Abraham. Amén. Fíjense otra cosa. Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba el padre de Jesús en Mateo? Estamos en Mateo 1:16. ¿Pueden buscarlo en su Biblia? José, pastor. No, José. El padre José, ¿cómo se llamaba? Perdón. Jacob. Jacob. Jacob engendró a José. Exactamente. Ahí está. Entonces, en el versículo 4, ¿cuál es el último personaje? Salmón. Salmón, correcto. Salmón engendró a Rahab. Sigue el versículo 6. Isaí engendró a David, correcto. David engendró a Salomón, versículo 6. Marca el versículo 6. O sea, ¿cuál es la línea genealógica? ¿Por qué línea viene Jesucristo? Después de David, David engendró a Salomón. Salomón, correcto. Y Salomón engendró a Roboán. O sea, comienza por Salomón. Sabe que David tuvo varios hijos. Así que esta línea genealógica me traza que Jesús viene desde Salomón, David, Salomón, y sigue esa línea hasta Jacob. Jacob engendró a José y José engendró a Jesucristo. Amén. Esa es la línea. Ahora, eso mismo, hay otra cosa. En Mateo comienza con el último de los ancestros. En Lucas comienza al revés. Busquemos a Lucas. Lucas capítulo 3 para ver las diferencias, la diferencia de ambas genealogías. Lucas capítulo 3 te dice, Jesús mismo comenzó, dice, Jesús mismo comenzó su ministerio, era como de 30 años, hijo de José. Mateo 3:23. ¿De quién era Jesús hijo? De José. En Lucas 3:23, ¿cómo se llamaba el padre de José? Elí. Elí. Pero en Mateo 1:16 me dice que no, que era Jacob. Entonces, en fin, ¿cuál era el padre de José? ¿Era Jacob o era Elí? Jacob, porque La diferencia es sencilla. La que dicen la Biblia se equivoca. Ahí comete un error porque no saben de genealogía. Lo que pasa. Pero Elí era el papá de María, ¿no? El papá de María. Entonces, la genealogía de Lucas es a través de María, porque Elí era el papá de María. Y mientras que Jacob era el papá de José, la genealogía de Mateo es a través de José y la genealogía de Lucas es a través de María. Ambos pertenecen a la misma descendencia genealógica que es de David, pero tenemos que ver la diferencia, ¿correcto? Entonces, una es ascendente y otra es descendente. La de Mateo es ascendente, pues comienza de atrás para adelante. Abraham engendró a Isaac y va subiendo, es ascendente.
y la de Lucas es descendente. Comienzan con José, hijo de Elí, hijo de Matatá, Matatá, hijo de Leví, y comienza de forma descendente hasta llegar a la parte final. Entonces, ahí vemos dos grandes diferencias. La primera, ¿cuál es? Que la genealogía de Mateo comienza, es una genealogía a través de María, perdón, de José, el padre no biológico, el padre putativo o el padre legal de Jesucristo es José. Y la genealogía de Lucas es a través de María. Es una genealogía según la sangre. Correcto, y la sangre, sí, porque Jesús nació de María, se encarnó a través de María, así que participó de la misma carne y sangre de María. Amén. O sea, la línea sanguínea de Jesús se puede seguir a través de María. Y también la línea sanguínea de Jesús nos lleva también al rey David. Ahora, la línea legal de Jesús, que a través de José, también nos lleva al rey David. Amén. Así que la genealogía de Mateo ahí está. La de Lucas. Lucas 3, 23 al 28, la genealogía es algo diferente. Mateo demuestra que Jesús es descendiente de Abraham y de David, y por lo tanto heredero legítimo al trono de Israel. Y Lucas comienza en Lucas 3:38, donde termina, dice que hijo de Adán, o sea, Lucas me lleva hasta Adán, hasta el primer hombre caído, demostrando que Jesús es humano, un digno descendiente de la raza humana. Va más allá de David, va hasta Abraham de forma descendente. Y de Abraham sigue descendiendo hasta Enoch, de Enoch sigue descendiendo hasta Seth, de Seth sigue descendiendo hasta Abraham, hasta Adán. O sea, Cristo es nuestro pariente más cercano, nuestro Gaal, como diría Isaías, que iba a rescatarnos con derecho a rescatar. La de Mateo es descendiente, la de Lucas es ascendiente. Ahora, Mateo presenta la genealogía de José, Mateo 1:16. Por eso dice, hijo de Jacob, José era hijo de Jacob. Mientras que Lucas presenta la genealogía de Elí. ¿Por qué es legal? Porque se considera que si te casas con una mujer, ya esa mujer es parte de tu familia y por lo tanto es como se dice, el papá de María es como dice, José es hijo político de Elí también, es como si fuera su hijo también. Desde David en adelante sigue la línea de diferentes puntos. Por ejemplo, en Mateo, yo le dije que de David saltó a Salomón, correcto, es por Salomón. En la de Lucas es por Natán, Lucas 3:31. En la de Mateo es por Salomón. Después David, que David engendró a Salomón. En la de Lucas dice que David engendró a Natán. O son dos descendientes diferentes, pero ambos, Santo Salomón como Natán, son hijos de David. Y así aparece, ¿verdad? Estas diferencias entre estas dos genealogías. Lógicamente, para el que no entiende de genealogía y no entiende de estos detalles, tal vez encontrará muchas diferencias entre ambas genealogías. Pero se la dejo escrita para que le estudien al detalle, porque ya sería un tema de objeto de estudio, un estudio único, hablar de estas dos genealogías y hacer una comparación mucho más profunda de esta genealogía, estableciendo las bases bíblicas adecuadas con el Antiguo Testamento para demostrar la certeza de cada una de ellas. Simplemente pretendemos hacer un breve resumen, una síntesis que nos presenta, por ejemplo, las diferencias entre estas dos genealogías y nos explica los diferentes puntos de vista en que ambos autores trazan su propia genealogía. Amén. Ahí están ambas genealogías. Ahora, ¿cuáles son las características únicas del Evangelio de Mateo? Características que son literarias y teológicas. Ya vimos una característica única de Mateo en cuanto a su analogía. En esta genealogía comienza desde Abraham y sigue hasta David.
y su propósito es demostrar que Jesucristo es descendiente de David y por lo tanto legítimo heredero al trono de David. Y lógicamente, diferente a la de Lucas, que se comienza a descender y nos lleva hasta Adán, demostrando que Cristo es nuestro descendiente legítimo de la raza humana. Ahí están ambas diferencias. Ahora bien, en Mateo encontramos algunos títulos de Cristo, a pesar de que casi siempre cuando hablamos de títulos de Cristo nos referimos al Evangelio de Juan, los yo soy, pero en Mateo no aparecen los yo soy, que son nombres. Aquí aparecen títulos de Cristo. Mesías, por ejemplo, aparece 12 veces en el Evangelio de Mateo. Hijo de David aparece 10 veces en el Evangelio de Mateo. Son énfasis y está demostrando la importancia de que Cristo es el Mesías y de que Cristo es hijo de David. La palabra Emmanuel, Dios con nosotros, aparece únicamente en este evangelio y es un enlace del evangelio de Mateo con el libro de Isaías, específicamente Isaías 7:14. Hijo de Dios también aparece muchas veces y es usado únicamente en este evangelio como un título para referirse a Jesucristo. Oiga, hijo de Dios. Y es muy lindo que este evangelio utilice el título de Hijo de Dios para referirse a Cristo Jesús. Generalmente y la mayoría de las veces le llama a Jesús Señor, Señor, Señor. Y la palabra Señor en griego es kurios. Señor es como, tiene varios tratamientos. Primero se refiere Señor como respeto, autoridad. Y muchas veces la palabra Señor es un título divino y otras veces un título cristológico, porque solo tú eres el Señor. O está hablando de que tú eres el Padre de todo, tú eres el Supremo, tú eres Jehová. Y la palabra Señor tiene varias connotaciones. Y de acuerdo al versículo, usted va a ver la connotación que tiene la palabra Señor. Y sin embargo, también aparece en Mateo la palabra hijo del hombre o hijo de hombre. Así como aparece hijo de Dios, y esta palabra se usa para referirse a Cristo en sentido único y especial, y así como aparece la palabra Mesías o ungido 12 veces, aparece muchas veces la palabra hijo de hombre, y la palabra hijo de hombre la usan proféticamente como un título mesiánico para referirse a Jesucristo. Por ejemplo, usó mucho Jeremías, hijo de hombre. Oye, hijo de hombre es un título profético, un título mesiánico y se refiere precisamente a referirse a Cristo. Y eso, ese título, hijo de hombre, lo usó Cristo para referirse a sí mismo muchas veces en este evangelio. Esto es una característica muy importante. Ahora bien, del punto de vista literario, ¿qué características importantes encontramos nosotros en Mateo que tenemos que recordar? Se nos pregunta, si tuviéramos que apuntar a modo de síntesis, las tres características más importantes, más sobresalientes de este evangelio, ¿cuáles usted diría? Número uno, se trata de un evangelio didáctico. Su propósito es enseñar. Están las enseñanzas de Cristo. Y por esa razón es que tiene tantos discursos Jesús. Y las partes, por ejemplo, narrativas, están enlazadas con los grandes discursos de Cristo, porque eminentemente es un evangelio didáctico para enseñar al pueblo de Israel. Segundo, es un evangelio de cumplimiento. El único evangelio que más cita hace el antiguo es el evangelio de Mateo. Más de 60 veces hace cita directa del Antiguo Testamento, como demostrando que esa escritura se cumplieron con Cristo Jesús de esta forma y de esta forma. Es un evangelio de cumplimiento. Y tercero, es un evangelio de los discursos del Señor, de las enseñanzas de Cristo. Más que ningún otro evangelio, este tiene los grandes discursos de Cristo. El discurso del Monte de los Olivos, mire qué detalle. Otro evangelio tiene apenas un capítulo, medio capítulo, algunos versículos sobre el discurso del monte, Mateo capítulo 5. Mateo
Está capítulo 5, 6, 7, tres capítulos para desarrollar en tres capítulos este hermoso discurso. Los demás le ocupan menos de un capítulo. O sea, la forma en que desarrolla esos discursos, la forma en que conserva las palabras de Cristo, que uno siente como que salen, que brotan de los labios mismos del Señor Jesucristo. O sea, la forma en que habla, que se expresa Mateo es algo extraordinario. Ahora, destaca el afán didáctico de este libro, su interés pedagógico de redactar, de ver, de demostrar, de contribuir grandemente con los hechos de Cristo y con los discursos de Cristo. Y ordena cuidadosamente toda su narración, combinándola con los discursos, como ya lo vimos anteriormente. Mire que perfectamente combina los discursos con la narración, cumpliendo su propósito magistral de enseñar a Jesucristo. Es de formar, de hacer discípulos, de hacer creyentes que tuviesen bases reales en Cristo Jesús. Ahora, secciones narrativas, ¿cuáles son? Primera sección, el sermón de sección narrativa. Primera sección presenta el sermón del monte como el pilar de todo anuncio sobre el reino, mostrando que Jesús es el Mesías. Segunda sesión agrupa 10 milagros dignos de característica del Mesías. En la segunda sección, que hablo yo de los milagros del Mesías, capítulo 8 y 9 o 8 al 10 milagros que son dignos del Mesías. Tercera sección habla y trata de justificar que la doctrina del reino es más, es un misterio, es oculta, expresada en parábola. Cuarta sección, los preceptos morales del reino. Quinta sección, preparación al discurso escatológico del Monte de los Olivos. Sexta sección, muerte y resurrección de Cristo. O sea que la sección narrativa son preparativas para los grandes sermones. Cada sección narrativa, vuelvo atrás un poquito, cada sección narrativa es preparativa para el gran sermón. O sea, los primeros 4 capítulos, nacimiento de Jesús, tentación de Jesús, bautismo de Jesús, Jesús con los primeros discípulos, todo esto, Jesús comienza su ministerio en Galilea. Todo esto es preparatorio para el gran discurso del Sermón del Monte. Luego, 10 grandes milagros de Jesús, que es digno de un Mesías. Estos milagros, capítulo 8 al 9, son preparatorios del discurso misionológico del capítulo 10. La segunda sección, tercera sección narrativa, que es capítulo 11 al 12. Esa sección narrativa, si usted coge el capítulo 11, los mensajeros Juan el Bautista, los discípulos recogen espiga, los encontronazos o las controversias con los judíos. Ese capítulo 14 al 17, 11 al 12 son las grandes controversias de Cristo con los judíos. Es preparativo. Pues, ahí los judíos están en contra de Cristo. Cristo le explica mucho a ellos lo que es el evangelio, el reino de Dios. Y esto es preparatorio para el gran discurso de Mateo capítulo 13 o el discurso parabólico que explica qué es el reino de Dios. Y a veces nosotros no sabemos, estamos en el evangelio y no sabemos qué es el reino de Dios. Y eso tenemos que educar la iglesia, formar la iglesia sobre lo que es el reino de Dios. Y por eso está en rojo, porque es la parte central del evangelio entero. Es el discurso de las parábolas del reino de Dios. Esa es la parte central de este evangelio. El reino de los cielos es semejante a un sembrador. La parábola del sembrador. El rey de los cielos es semejante, después del sembrador que sigue, semejante al trigo, al trigo del cizaña. La parábola de mostaza, la levadura, la parábola de la cizaña, la parábola del tesoro escondido, la parábola perla de gran precio, la parábola de la red, la parábola de tesoros nuevos y viejos. Todas esas parábolas explican qué es el reino de Dios. Igualmente que el sermón de la montaña nos enseña cuáles son las leyes del reino de Dios. Y son dos discursos que están muy relacionados. La sección narrativa, los capítulos 14 y 17,
eh, es preparativa del discurso eclesial de Mateo capítulo 18. ¿Por qué se llama eclesial? Porque dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Así comienza. Un tema que también tenemos nosotros que, ¿verdad? Entenderlo. ¿Cuál debe ser la conducta de nosotros como creyentes en el cuerpo de Cristo? ¿Quién será el mayor? ¿Mm? ¿Cómo debes perdonar a tu hermano? Esos son el tema de la humildad, el tema del perdón a los hermanos, el tema de cómo debemos tratarnos, está en este discurso de Mateo 18 que se llama discurso eclesial, porque narra cómo debe ser la vida de la iglesia. En otras palabras, vuelvo a citar, cada sección narrativa es preparatorio a un gran discurso de Jesús. Y eso es lo importante que tenemos que ver en este evangelio. Sección de los discursos, ya los vimos. No vamos a repetir otra vez los discursos de Jesús. ¿Cuántos discursos de Cristo hay en este evangelio? Ahí lo pueden contar. Número 1, ¿cuál es? El Sermón del Monte, capítulo 5 al 7. Número 2, Sermón apostólico, sermón misionero, capítulo 10. Número 3, sermón parabólico, capítulo 13. Número 4, sermón eclesiástico, capítulo 18. Y número 5, sermón escatológico o el sermón del monte de los olivos, capítulo 24 y 25. Estos son los 5 grandes sermones ilustres, extraordinarios, sermones de Cristo que recoge el evangelio de Mateo y que es digno de admiración. Amén. Eh, 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 Vamos a dejarlo acá porque quisiera darle tiempo. Después de esto, la parte narrativa es breve. La parte narrativa se la voy a dejar de tarea. La parte narrativa, capítulo 1, genealogía, que esa fue una tarea de la semana pasada, comparándola con Lucas capítulo 3. Narración, nacimiento de Jesús. ¿Cómo en el nacimiento de Jesús se cumple la profecía de Isaías 7:14? Visita de los magos. ¿Qué profecías se cumplen en la visita de los magos? ¿Van tomando notas? Primera pregunta, ¿qué profecía, qué escritura se cumple en el nacimiento de Cristo Jesús para demostrar que Jesús es Cristo? Segunda pregunta, ¿qué profecía o qué escritura se cumple en la visita de los magos y en la matanza de los niños? O sea, cada uno de estos eventos señale cuáles profecías se van cumpliendo. Amén. En cada uno de estos eventos, usted debe señalar cuáles son las profecías que se van cumpliendo para demostrar que Jesucristo vino realmente a cumplir con las profecías. En su nacimiento, ¿qué profecía se cumple? En la visita de los magos, ¿qué profecía se cumple? En la matanza de los niños, en Belén, ¿qué profecía se cumple? Amén. En el ministerio de Juan el Bautista, cuando comienza a predicar, ¿qué profecía se cumple? En el bautismo, ¿cuál profecía se cumplen? Amén. Cuando Jesús comienza su ministerio en Galilea, ¿qué profecía se cumple para ese ministerio en Galilea? Amén. Estos detalles, estos primeros 4 capítulos, hábleme de estos eventos y hábleme cómo se cumplen proféticamente cada uno de los eventos narrados en estos primeros 4 capítulos de Mateo. Después que usted me haga eso, por favor, lo escribe, me lo manda por WhatsApp, tira una foto a su escrito y me lo manda por WhatsApp y con mucho gusto lo leeremos. Y también me lo puede enviar directamente a mi correo electrónico y también vamos a ver que ya usted completó esa tarea. ¿Cuáles escrituras se cumplen en cada uno de los eventos narrados en esta primera sección narrativa de Mateo? Capítulo 1 hasta el capítulo 4. Amén. La próxima lección que vamos a ver lo que es el Sermón del Monte, comenzando capítulo 1 al capítulo 7 y la segunda sección narrativa del Evangelio de Mateo. La veremos en la próxima clase de este curso
de los evangelios o este curso del Nuevo Testamento. Comenzamos con los evangelios y esperamos poder concluir, amén, concluir a todo el Nuevo Testamento, paso a paso, libro por libro, porque estamos dando una licenciatura en Biblia, bibliología, aleluya, para estar completamente formado en la palabra de Dios, porque esa es la base que nosotros queremos para cada uno de los teólogos de la Universidad Teológica Shalom, que sepan, que conozcan las escrituras, que sepan defenderse de las escrituras y la puedan dominar a profundidad. Le doy las gracias a todos por estar presentes. Yo sé que algunos tienen compromiso y nos van a vernos a través de video, pero y también van a vernos a través de las clases que nosotros, estas mismas clases que presentamos, se la enviaremos a su correo electrónico y de esta forma seguiremos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén.